A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Antes de comentar los otros aspectos de la mediocridad, rápidamente desahogamos el tema de la siguiente crisis, o ya estamos en esa crisis. Si nos atenemos, y estoy totalmente de acuerdo con él, a lo que plantea Macario, no es la crisis de las finanzas públicas que va a estallar, ya estamos en terrenos de esa crisis. Que dado el nivel de ignorancia en materia de finanzas públicas, de economía, de política monetaria, tasas de interés, etcétera, de la aplastante mayoría de los mexicanos, ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ellos están atentos a lo frívolo, al mitote, a lo superficial. Sin embargo, la crisis ya está aquí. ¿Y con qué elementos lo probamos? Bueno, empieza la otra semana, creo, o esta quizá al final de esta semana, la discusión en diputados de la iniciativa de ley de ingresos que envió el gobierno federal. Ahí, en esa iniciativa está una solicitud de financiamiento por, creo que son, algunos hablan de 1.9 billones y creo que ahí les falta agregar 15,000 millones de dólares de endeudamiento externo. Pero vamos a ver en qué queda, pero estamos hablando básicamente de 2 billones de pesos de endeudamiento, lo cual llevará a la deuda neta del sector público a fines del 26 a los 20.2 billones de pesos. Ese es el elemento central ahorita de ya estar en la crisis de las finanzas públicas. Por si faltare algo, le echamos una pimientita. Está cayendo el empleo formal. Un poquito de sal, la inflación se resiste a ceder. Una cosita de sal roja del Himalaya, sal rosa del Himalaya, y estamos ante la debacle completa de los sistemas públicos de salud y educación. Otra pizcachita, un poco de orégano, si gustan, estamos cuarto punto en el peor nivel de calidad de la infraestructura en México. Y 5, para echarle un chorrito ahí de aceite de oliva extra virgen, primera prensa, hablemos del crimen organizado que sigue como si nada, como el pilón, como si nada en aquella batería que anunciaban hace muchos años. De tal manera, pues, que la crisis ya comenzó, pero si usted es una persona cuyo ingreso, cuyo nivel de riqueza acumulada, etcétera, no la siente, lo felicito por eso. Pero hay decenas de millones de mexicanos que ya la estamos sintiendo, la crisis. Ya. O sea, no hay nada de que no, ya. Pregúntele usted a sus compañeros, amigos, cómo están sus tarjetas de crédito. Pregúntele si saben, si tienen idea qué tasa de interés están pagando en esas tarjetas de crédito. Pregúntenle si han dejado de pagar una letra del carro que sacaron a crédito, o si se han atrasado con alguna mensualidad en la hipoteca del departamento o de la pequeña casa que han adquirido con un crédito hipotecario. Todo eso, júntelo y tiene usted ahí ya la crisis que no se nota todavía. Empiece a protegerse, no se espere a que declaremos ya está la crisis. No, las crisis no suceden así, se van acumulando factores hasta que llega un momento como la rana en la olla que está despacito, despacito, y la rana todo da, hasta que ¡pum! Vale, ya no puede salvarse y explota la rana. Así las crisis. Entonces, no busque cuándo se va a dar, ya estamos en la crisis. ¿Lo duda usted?
lea usted en el Financiero de ayer a Benito Solís, una excelente colaboración, y lea usted lunes, miércoles y viernes a Macario Esquetino para que no batalle. Muy bien, vayamos ahora a lo que yo llamo otros aspectos de la mediocridad. ¿Por qué estoy viendo esta segunda parte? Porque hubo personas que se molestaron, porque alguno me dijo, oiga, yo no soy mediocre, qué bueno, lo felicito. Yo no estoy hablando de una persona específicamente. Estoy hablando del nivel de una sociedad que le gusta lo mediocre, no hacer olas, no moverse para salir en la foto. A eso me estoy refiriendo. De tal manera que si alguien se puso el saco, lo siento mucho. El problema era en lo macro. Pero vamos ahora a dar más elementos a ver si me puedo explicar. Vamos a ver. Esencialmente, los principales responsables de la mediocridad en su origen son la clase política y específicamente los gobernantes y los legisladores. ¿Por qué razón? Porque son los políticos los que determinan el curso, la ruta de un país en lo económico y lo político, lo social, lo cultural, etc. Y si el país no ha avanzado, no se ha modernizado, es por dos factores. El primero son esos que mencioné, la clase política y específicamente los gobernantes y los legisladores. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su elemental obligación de sentar las bases para un mejor futuro y eliminar lo caduco, lo acedo, lo que nos impide modernizarnos. Ahora bien, pero hay otro elemento que es importantísimo, la mentalidad del ciudadano. ¿Qué hace el político el legislador y el gobernante, todos ellos? Impiden todo cambio en los contenidos educativos para que el producto de esa enseñanza sea un ciudadano crítico, responsable, con capacidad analítica. Ellos quieren una persona que cuando termine la escuela, sea la secundaria, la prepa, la profesional, no piense, no analice, obedezca, que no se preocupe de lo que está mal. Él estando bien, todo lo demás está bien. Esos son los dos elementos. Y cuando digo los ciudadanos me refiero al conjunto, no a una persona en lo particular. Por eso no se pongan el saco, no fue hecho para ustedes, señores. Estamos hablando en el nivel macro. Ahora, le estoy dando elementos para que usted encuentre la mediocridad y la critique, la señale. Vayamos ahora a algunos aspectos importantes donde usted puede darse cuenta del nivel de mediocridad de este país. Empiezo con unas preguntas muy sencillas. Yo no sé cuántos años tiene viviendo usted en la Ciudad de México, pero si usted estaba en la Ciudad de México cuando llegó de regente el profesor Carlos Hank González, se debe de acordar de esto, de el ruido que generó en aquel entonces los ejes viales. ¿Recuerda usted cómo era la Ciudad de México antes de contar con los ejes viales? ¿No se acuerda? ¿O no lo vivió? Pregúntele a sus padres si viven todavía, por fortuna, cómo era la ciudad. El rechazo de ese proyecto del profesor Hank fue criticado, no tienen ustedes una idea. Comentaba ayer, creo aquí con mi señora, nosotros estábamos en ese entonces en programación y presupuesto. Teníamos unas discusiones, íbamos casi todos juntos a comer al mismo lugar, ahí por la calle de Bolívar, y ahí eran unos gritos y todo eso. Les decía yo, señores,
Ustedes estudiaron economía, son profesionistas, saben analizar las cosas. ¿Cómo quieren seguir viviendo en el pasado, en esta cochinada de ciudad? No, pero que acá, que esto, que no, sáquense, ya saben a dónde, ¿verdad? Hoy, esta ciudad sería invivible, tendríamos que andar a pie o en bicicleta de no haber construido esos ejes viales. Por eso le pregunto, ¿piensa usted que hoy, con esta mediocridad de los funcionarios públicos, de los gobernantes, de los legisladores, de los políticos, piensa usted que con esa visión mediocre sería posible construir los ejes viales? Y la respuesta es un rotundo no. Tenemos ahora otro ejemplo, la Merced. ¿Conocieron ustedes alguna vez la Merced? Pregúntenle a alguien de su familia o amigos que la conocieron. A ver qué les dicen. Ahorita todavía quedan ahí restos y la prostitución miserable en el país. Pero cuando se toma la decisión de construir la central de abastos, otro pleito. Y pero cómo, y que esto, y ya se pueden ustedes imaginar. Otra vez la mediocridad intentando oponerse a la visión de futuro. Por fortuna se construyó la central de abastos, tan mal hecha que a los pocos años ya era insuficiente. Un error de planeación, nada nuevo en el universo mexicano. Pero se hizo y eso resolvió temporal y parcialmente el problema de la distribución de frutas y verduras y cárnicos en la Ciudad de México. Hoy la central de abastos tiene alrededor de 40, 42 años, una cosa así. Vean ustedes la Ciudad de México y su crecimiento, el número de camiones que circulan aquí para entregar mercancía y luego sacar mercancía, y compárenlo con lo que teníamos en aquellos hace 40 años. Dice uno, ¿cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido sacar ese cáncer de la Ciudad de México y construir alrededor de la Ciudad de México, particularmente en aquellas zonas donde llegan camiones, trailers, cajas refrigeradas con productos perecederos que entran por la autopista Querétaro, por la autopista Puebla, por acá por Toluca, y construir en algún terreno de 400, 500 hectáreas, aplanarlo y ahí construir grandes centrales, almacenamiento y capacidad para distribuir y hacer la distribución en camiones pequeños. ¿Se imaginan hacer eso? No, Ángel, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ¿cómo? Decidiendo, atreviéndose a decidir. Pero luego, aparte de eso, ya les manifesté a ustedes los ejes viales, la central de abastos y vayamos con el Metrobús. Cuando Ebrard, pensando en un negocio, porque es muy sinvergüenza, pero muy rata, un ejemplo copiado de la ciudad, no recuerdo si es Barranquilla o Medellín, una ciudad colombiana, cuyo presidente municipal de esa ciudad, un matemático, un apellido así de origen griego, no recuerdo ahorita cuál es, les doy una disculpa por eso. Entonces dijo, en la Ciudad de México tenemos un grave problema, hay que copiarlo, hay que adaptarlo. ¿Y saben ustedes por qué se estuvo retrasando eso? Por los microbuses que pululaban a lo largo de todo Insurgentes. Hoy, por ejemplo, cuando le platico a algunos jóvenes, oye, no, Ángel, no puede ser. Microbuses en Insurgentes, pero cientos, miles quizá. Era un problema, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? Aquello duró meses. Encontrar una solución, bueno, pero van a ser ustedes parte les van a dar empleo como operadores. Aquello fue una tragedia hasta que por fin se vencieron todas las resistencias, dinero, amenazas, lo que gusten ustedes. Piensen ustedes que hoy
con un gobierno como el que tenemos aquí en la Ciudad de México y en el gobierno federal, ¿se iba a hacer eso? Bueno, todavía andan ahí miles de microbuses, esas latas de sardina que fue el gran negocio en 1988-89 de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard con un señor famoso, el Chacho Mariscal o el Cacho Mariscal, que tenía una arrendadora donde consiguieron créditos, se tenía una agencia, no me acuerdo si de Chrysler o General Motors. Pero 43 años después, tener esas latas de sardinas en la Ciudad de México, dice uno, bueno, ¿qué les pasa? La mediocridad otra vez. Nadie se atreve, así está, no le muevas, Ángel, hombre, no le muevas. ¿Recuerdan ustedes también, ya que estamos en esto de los microbuses, los problemas, las objeciones que hubo cuando se decidió pavimentar con concreto hidráulico el circuito interior? Lo mismo. Es decir, la mediocridad se expresa en un rechazo al cambio, en un rechazo a atreverse a hacer cosas. Esa mediocridad es la que mantiene la situación estática hasta que truena. ¿Cómo se explican ustedes que la primera línea del metro la inauguró el presidente Díaz Ordaz y era regente el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal? Era para que jamás hubiésemos detenido la construcción de más líneas del metro, que era muy caro, subterráneo, podíamos hacerlo en una especie de segundo piso, unas partes del metro, así está. Vean el estado en el que se encuentra el metro. ¿Cuánto cuesta el boleto del metro? Paga ¿cómo se puede decir? El pasajero, 6 pesos o 5.50, cuando el precio real es alrededor de 17, 18 pesos. Es decir, ¿cómo es posible que el gobernante no se atreva a tomar decisiones y decir, señores, se va a hacer? Porque tienen miedo a perder la popularidad. Tienen miedo a perder la siguiente elección. El problema es que mañana van a perder más porque van a perder el país. La mediocridad, pues, a mí no me interesa si una persona es mediocre, que no le guste eso, no, eso me vale, ese es su problema. Hablo de la capacidad de una sociedad para no atreverse a hacer cosas grandes, a hacer cosas que sirvan 40, 50 o más años. Todos los años esta ciudad se inunda y es lo mismo, es que el drenaje está lleno de basura. A ver, si ya sabes cuál es la causa, si ya conoces la temporalidad de las lluvias, ¿por qué no haces una labor de mantenimiento masiva? Si ya sabes qué es lo que va a pasar, si ya sabes que esas familias en Ciudad Neza o no sé dónde alrededor de la Ciudad de México van a padecer y te van a estar pidiendo dinero para arreglar su casa o comprar colchones o lo que quieran ustedes, por la mediocridad. La mediocridad se puede traducir como quedar bien con todos. Y el común denominador para quedar bien con todos es lo que nada afecta. A nada resuelve, es cierto, pero tampoco afecta a una persona o a un grupo, etc. Por eso el país está viviendo los años 60 o 70 del siglo pasado. Por eso, porque tenemos miedo a tomar decisiones grandes. Ahora bien, hoy en el mundo se habla de un movimiento de ultraderecha y se habla que este señor Orbán en Hungría, del señor Erdogan en Turquía, se critica a Trump acerbamente, ¿verdad? Pero cuando uno le rasca y entiende el fenómeno que se está produciendo, es falso que esa gente esté pensando, es que quiero democracia. No, esa gente quiere seguridad.
quiere una defensa de la autoridad en su país en contra de la invasión de miles de delincuentes disfrazados de musulmanes, terroristas algunos, rateros otros, parásitos otros. Vean ustedes cómo está Europa. Estos que suelen ir a España frecuentemente, a ver, Mario Delgado fue a Portugal, pero Monreal, Pedro Aces, que son clientes frecuentes del Hotel Villamagna, que les digan cómo está Madrid en ciertas zonas, el problemón con los musulmanes, París ni se diga, ciudades de Alemania. Entonces, ¿qué quiere el ciudadano? Quiere un gobernante que tome decisiones en contra de esas violaciones de la ley. ¿Qué está haciendo Trump? A nosotros puede no gustarnos. Bueno, pues no vamos a Estados Unidos. Pero si alguien está ilegalmente allá, sabe que en un determinado momento lo van a echar. Bueno, pero que va a sufrir la economía, pues es la de ellos, déjenlos. 80 millones de norteamericanos votaron por esa visión de la sociedad que es la de Trump. Hoy por la mañana hubo una reunión con todos los generales y almirantes y los altos mandos de las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El secretario del Departamento de la Defensa o jefe del Departamento de la Defensa, el señor Hegnes, creo que es su apellido, no lo sé pronunciar, les aventó un discurso donde les dijo: señores, nada de gorditos y nada de esto. Aquí, efectividad, buena forma, física y mentalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser los mejores para defender a este país. Y nada de que cuotas de diversidad, igualdad, inclusión, no, ni más. Aquí el mérito va a ser. El que sea mejor soldado, ese es el que va a ascender. Nada de cuotas. Eso es lo que quiere la gente en los Estados Unidos. ¿Han ido ustedes a Estados Unidos y visitado el centro de San Francisco, por ejemplo? ¿Ha visto lo que hay ahí? O algunas otras áreas en ciudades como Nueva York o en la parte de Manhattan, en Chicago, etcétera. La gente dice, no puede ser esto. Si no es que no quieran la democracia, ese no es el problema. La gente quiere vivir en paz. Cuando va una muchacha a las 5 o 6 de la tarde y vienen 10 musulmanes, mi vida, mi amor, yo necesito tener sexo porque si no me pongo nervioso. Así es que abriendo tus piernitas, mijita, flojita y cooperando. Así como se lo estoy diciendo. Eso es lo que no quiere esa gente. Aquí en México, el problema no es si quiere democracia o no la gente. La gente no quiere el nivel de violencia que priva en casi todo el país. La gente no quiere la complicidad entre funcionarios y delincuentes, porque eso genera incertidumbre, no hay inversión, no hay empleo formal, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se deben a ese temor a hacer cosas grandes, cosas disruptivas. Una de las cosas, le critican a los priistas que eran esto, que eran lo otro, sí, pero se atrevían a hacer cosas grandes. Que robaban en grande, no lo dudo, no voy a entrar a esa discusión. Pero vean los políticos que tenemos ahorita. No se termina la obra que proponen cuando ya es obsoleta completamente. ¿Ya vieron las fotos de cómo está el Tren Maya? Cubierto totalmente por el agua, cubierto. ¿Alguien ha pensado en fincarle responsabilidades a este loco de López Obrador, el bulto? No. Dos Bocas no funciona todavía, digan lo que digan. El AIFA da pena. Entonces, dice uno, señores, repito, el problema no es la democracia, el problema no es el INE, el problema es la mediocridad que marca a nuestra clase política. Vean ustedes peleándose que sea Dan Augusto y ahora en el Twitter ahí subiendo a alguien
no quiso darle un beso a Adán Augusto, la secretaria de Gobernación. Primero, porque está muy feo Adán Augusto. Y segundo, porque ha de decir, me cuido la cartera. Pero vean el tema, lo que sube en el texto. Cuando el país se nos está yendo de las manos y la nota es que no le quiso dar un beso, no lo quiso saludar de beso. Nos seduce la mediocridad, la minucia. Eso es a lo que me refiero, señores, no a una persona en particular. Señalo un estado mental. Porque ¿qué pasa con el ciudadano? Miren, veamos un ejemplo muy sencillo. Usted y yo vivimos en Ecatepec, la misma calle, si gusta. Para llegar a Indios Verdes, tenemos que tomar una camioneta, combi o lo que guste usted. Para llegar a Indios Verdes, ya llegamos. Vemos un andén retacado hasta el tope. A veces tenemos que esperar 40 minutos, 50 minutos, una hora, para que podamos entrar al vagón, siempre y cuando esté funcionando normalmente esa línea del metro. O si no, se almacenó agua de la lluvia y siguen los chorros cayendo. Nos subimos al metro. Ahí vamos, chaca, 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 chaca. Llegamos por allá a la altura de, no sé, la colonia Florida, ahí está una oficina donde trabajamos. Llegamos, llevamos lonche o salimos a comprar una torta o lo que sea, y a las 6 de la tarde salimos. El viacrucis inverso. Primero, para subirnos al metrobús, que viene retacado desde allá, desde el Caminero, o de Tlalpan. Y ahí vamos. Cruzar toda la ciudad hasta llegar a Indios Verdes, y apenas se puede caminar a esa hora para lograr subirnos a una combi y llegar a las 9:30, 10 de la noche a la casa. ¿Por qué esa gente no protesta? ¿Por qué no dicen, bueno, ya chingado, ya basta? Y todavía votan desde el año 1997, han votado una y otra vez por esos mediocres, por esos rateros sinvergüenzas que no hacen olas, pero sí roban en la marejada correspondiente. ¿Por qué esa gente acepta pasivamente sin decir nada? Por esa mediocridad que nos han inculcado. Y ahí va el otro. Y de ahí me voy a la gente que vive allá por Ciudad Neza. Es lo mismo. Esa mediocridad, esa cosa de conformarnos con la mierda. Ese es el gran problema de este país. Ese es el gran daño que la clase política le ha hecho a los mexicanos. Ellos, carros con guarros, con departamento de lujo 2 o 3 en Miami o en Houston, etcétera, etcétera. A esa mediocridad me refiero, a ese acomodo, a lo mediocre, a lo chafa, a lo sucio, a la basura amontonada en las esquinas. ¿Le gusta a usted vivir así? ¿Le gusta, perdóneme la expresión, vivir entre la mierda? ¿Le gusta a usted? ¿Está satisfecho? No, me van a decir, ¿por qué carajos entonces no protestan? ¿Por qué votan por el mismo partido que puso al anterior delegado o alcalde, como gusten ustedes? ¿Por qué vuelven a votar por ellos? ¿Por qué vuelven a votar por el mismo diputado, por el mismo asambleísta? ¿Por qué? Por esa mediocridad que les han inculcado. A esa mediocridad me refiero. A ese gusto por vivir entre el excremento, entre la porquería, entre la suciedad, desplazándose en camiones, en microbuses que son unas latas de sardina. Yo no sé cuántos de ustedes viajen en microbús de cuando en cuando, y no sé qué estatura tengan ustedes, pero cuando se fabricaron esos microbuses, pusieron unos asientitos que parecen para niños de kinder
o de preescolar. Si usted tiene 1,70 de estatura, que no es inusual en México, usted se tiene que poner así de lado. ¿Por qué? Porque no puede acomodar sus piernas, la rodilla no le deja. Y sin embargo, la gente no protesta. No protesta. ¿Cómo es posible? Sobre todo porque van unos trolebuses chinos preciosos, unos camiones también muy bien, y la gente sigue aguantando esos microbuses. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Cuando menos pónchenle las pinches llantas, que no circulen para ver si así hacen algo. Yo tomo frecuentemente el microbús cuando voy de aquí de la colonia Cuauhtémoc al Palacio de Hierro, Durango, y tomo. Quiero cambiar, no quiero caminar, ya es más o menos largo para mí por mi situación de la columna, pero digo, bueno, voy a esperar el microbús en la calle de Pánuco, que viene de por allá de Pemex, ahí ya estoy esperando y me subo. Y me da un sentimiento ver a señoras medio obesas o medio gordas, diríamos, pues aquello es, dice uno, ¿cómo es posible que no haya una protesta? ¿Dónde está el diputado de ese distrito? ¿Qué no se sube aquí en la Cuauhtémoc la señora Alessandra? ¿Nunca se ha subido un microbús? Que venga aquí a la colonia Cuauhtémoc y espere el microbús un día y que se suba. Es una puertecita, ¿sí? Que las personas gordas, es una cosa que hay que empujarla, sí, órale. Ahí están circulando esto. Ya tienen 42 años esas latas de sardina y dices, ¿cómo es posible que puedan tener más fuerza estos que la autoridad? Pues la tienen. ¿Y la autoridad por qué nada hace? Por esa mediocridad de su visión de las cosas. ¿Cómo es posible que nadie, señores, a ver, preséntenme un proyecto sobre 3 o 4 centrales de abasto alrededor de la Ciudad de México, allá en el Estado de México, rumbo a esto, 3. Órale, 3 proyectos y vamos a licitarlos. Y ningún tráiler va a entrar a la Ciudad de México. Todos allá se van a quedar, vamos a poner paraderos ahí para 200, 300, 400 trailers y vámonos. Y de ahí puros camioncitos, lo que llaman doble rodado o toneladas. Punto. Así que no. Punto. Es decir, no estamos inventando bueno, sí, en Veracruz ya construyeron una nave para ir a Marte. Bueno, no estamos queriendo construir una nave para ir a Júpiter, pues. Simplemente con lógica. Con lógica. Dice uno, ¿no es posible esto? Sí. ¿Saben ustedes que el estacionamiento en el aeropuerto, en la Terminal 2, hay ocasiones en que se llena y no hay un solo lugar y se cierran las puertas? ¿Y dónde va a dejar usted su carro? Pues quién sabe, ¿sí? Es su problema. Ese es la Terminal 2 del aeropuerto. Por eso yo le recomiendo que en ciertos días mejor contrate un Uber. Contrate un Uber que lo deje ahí y punto. No hay otra, hombre. Es decir, no tenemos esa visión de grandeza que hubo en este país el siglo XX. Hubo en este país, y aunque les duela por el orto, como dicen los argentinos, gobernaban priistas. Aunque les duela. El profesor Han fue priista toda su vida. Y así muchos. Porque tenían visión de hacer grande a este país. Los que crearon el Seguro Social tenían visión de grandeza. Los que crearon Banco de México entre don Plutarco y Gómez Morín tenían visión de grandeza. La decisión de formar, de construir la Comisión Nacional de Irrigación, igual. Los que
crearon los bancos de desarrollo desde el Banco Agrícola y Ganadero, el Banco Ejidal, Nacional Financiera. Tenían visión de grandeza. Hoy, señores, eso ya no existe. Los funcionarios, los de estos, son una mediocridad andando. Bueno, ¿cómo es posible que tengamos una burocracia huevona, ignorante, corrompida? Señores, hay que hacer un overhaul completo. ¿Saben ustedes qué anunció el presidente Trump hoy en caso de que los demócratas insistan en cerrar el gobierno, en no ponerse de acuerdo con Trump? 150,000 trabajadores van a ser liquidados del sector público. Vámonos. ¿Qué? Órale. Es decir, Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, está en una situación tremendamente delicada frente al avance de China. Lean ustedes el caso de Alemania, por ejemplo. Hay un libro que ya he recomendado que se llama Caput. Léanlo, por favor. Así con K, Caput, para que vean la situación en que está Alemania hoy. ¿Y saben por qué? Por no haberse atrevido a cambiar hace 10 o 15 años. En ese sentido, pues, la mediocridad castra la voluntad de hacer cosas grandes. Miren, podemos seguir hablando indefinidamente de esto, ¿verdad? Pero si usted no piensa en esto que le estoy diciendo, le doy un último ejemplo. ¿Cómo recogen la basura en nuestra ciudad? ¿Ve usted un camión del año de la canica? Un camión Dina viejo que solamente avanza porque la Virgen de Guadalupe es todopoderosa. Y van 5 o 6 jóvenes que van con una costra de mugre desde aquí hasta los tenis, de marca, por supuesto. Y llega un señor, talán, entonces se juntan las señoras, llevan acá y eso. Se supone que ellas llevan la basura seleccionada. Pues estos señores se paran de repente a media cuadra con el camión y empiezan a abrir y ahí en la calle a separar. ¿Por qué? Porque llegan allá a Iztapalapa o no sé dónde, donde están los tiraderos, y ahí les compran el vidrio, les compran el cartón, les compran el plástico. Dice uno, ¿pero cómo? Bueno, pues eso es, así lo hacemos. ¿Ya vieron ustedes eso? Ahora, el mundo ha dado solución a eso desde hace muchos años. Pero, ¿saben? Le platicaba esto a alguna persona que fue funcionario del gobierno en la Ciudad de México. Ángel, ahí hay cientos de miles de votos para el partido que gobierne la Ciudad de México. A ver, no nos engañemos. Ustedes tienen desde el 97 gobernando aquí. Ustedes tienen 28 años, le digo. La mediocridad, señores, es la enfermedad que nos tiene como estamos. Vean los partidos. ¿Ustedes piensan que el PT, el Partido del Trabajo, es un partido? El Partido Verde, ¿piensan que es un partido? Morena, ¿piensan que es un partido? Y lo digo aunque se enojen conmigo. ¿Ustedes piensan que hoy el PRI y el PAN son partidos? Son negocios de un grupito, igual que Movimiento Ciudadano, que es un negocio de Dante Delgado. Hay una bola de buitres, Samuel García, el de la pasta dental, este que anuncia el dientón, Maines, creo que se apellida. Están como buitres esperando a que fallezca para repartirse el botín. Ese es el México de la mediocridad. No más falta que en el Zócalo pongan una pirámide y arriba pongamos ahí a la diosa mediocridad y nos inclinemos para adorarla. Ese es México, señores. Y lo hemos hecho solitos. Por eso
cuando hablo de los mediocres, de la mediocridad, no se pongan el saco ustedes. Ustedes no son el problema, ustedes padecen de ese problema. Son los políticos, son los gobernantes, los funcionarios, los legisladores. Bueno, vea usted los integrantes del nuevo pleno de la Suprema Corte. Vea usted, véalos. En fin, pues, señores, esto es lo que hay, diría el clásico. No hay otra cosa. Muchísimas gracias por su atención a esta segunda parte de la mediocridad. Espero que no se moleste usted y se ponga a pensar cuando vaya caminando. Ya vio las banquetas de la Ciudad de México, el estado en que se encuentra. ¿Se imagina si usted y yo fuéramos discapacitados y necesitáramos andar en silla de ruedas? La imposibilidad de desplazarnos. Así es esto del abarrote y la mermelada McCormick, señores. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos porque ya producción me dejó pasarme 15 minutos. Les agradezco su presencia aquí en Platica con Ángel y nos vemos mañana a las 6 de la mañana en La Mañanera. Mañana es miércoles, ahí vamos a platicar. Y les adelanto que este jueves a las 7 va a estar una persona con la cual he formado una buena relación de amistad, el troll, Miguel Quintana. Yo estuve en su programa y ahora él estará en vivo con nosotros el jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias.